Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Acércate al fuego. Diga conmigo, acércate al fuego. Una vez más, acércate al fuego. Abra su Biblia, por favor, en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 11. Y vamos a darle lectura al verso 13. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Lucas capítulo 11, verso 13. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Vamos a darle lectura una vez más a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Sabe? Hoy la Iglesia de Jesucristo se encuentra en un punto en su historia en el cual debe decidir cuál es el destino que desea para sí, tanto de forma individual como colectiva. Diga conmigo, en este tiempo estamos en un tiempo de definición, de decisión. Cada uno de nosotros, amados hermanos, debemos hoy decidir y definir cuál es el destino que deseamos en Cristo para cada uno de nosotros. De esta forma es que podremos entonces llevar los propósitos de Dios manifestados a nuestra vida hacia la colectividad que es la iglesia. Debemos entender que no podremos alcanzar el destino anhelado como iglesia si antes de forma personal no nos comprometemos con un avance constante y sustancial para nuestra vida espiritual. El problema que yo encuentro en la iglesia del siglo XXI es que se encuentra en un estado de comodidad y confort tal que le está impidiendo avanzar. Sí, aunque pareciera que no, en muchos casos la comodidad de la cual disfrutamos nos está haciendo tropiezo. Y no estamos aspirando a mayores cosas en Cristo porque nos estamos conformando con lo que hemos logrado o de alguna manera hemos obtenido. Lo cierto es que hoy muchos cristianos viven por debajo de lo que Dios les ha prometido para experimentar en su presente. Y esto es algo lamentable porque nos estamos conformando a un estilo de vida que, lejos de impulsarnos a asirnos de las promesas de Dios, pareciera que estamos simplemente esperando que de forma circunstancial o casual las buenas cosas del cielo lleguen a nuestra vida. Hemos perdido la intencionalidad y con ello se ve que hemos perdido nuestro enfoque y nuestra pasión. Y eso es algo muy triste cuando se habla de aquellos que deberían de tener una intención hacia Cristo y una pasión para aquel que dio su vida por nosotros. Lamentablemente, como mencioné hace un momento, muchos cristianos están viviendo muy por debajo de lo que Dios les ha prometido. No estamos viendo los cielos abiertos en nuestra vida, no por causa de que Dios no quiera abrir los cielos. No estamos viendo abundancia en nuestra vida, no por causa de que Dios no desee darnos abundancia. El problema es que nosotros nos hemos conformado a vivir de una forma y de una manera que, lejos de impulsarnos a tener mejores cosas en Cristo Jesús, nos mantienen conformes. Y es muy triste, amados hermanos, que debiendo ya estar en otro nivel de bendición, nos conformemos con lo que las circunstancias nos brindan. No aspiramos a más de parte de Dios porque nos conformamos a asistir de forma nominal a la iglesia
y simplemente cumplir con nuestro ritual cristiano de sentarnos, escuchar, cantar e irnos. Pero no hay en nosotros un anhelo por más de Dios. Y yo creo que tenemos que cambiar nuestra actitud si realmente queremos ver un avivamiento a nivel iglesia local. Porque sabes una cosa, dicho avivamiento no vendrá si primero no llega a tu vida. El avivamiento por el cual estamos orando como iglesia no vendrá si antes no llega a tu vida. Y es triste, pero muchas veces no estamos procurando que en nosotros arda el fuego del Espíritu Santo. Simplemente estamos en la iglesia porque ahí en la iglesia está nuestra parejita, estamos en la iglesia porque ahí están nuestros amigos, estamos en la iglesia porque queremos de alguna manera calmar nuestra conciencia, pero no estamos creciendo en Cristo. No estamos realmente avanzando ni aspirando a más en el Señor. Y eso nos está colocando en una posición de desventaja, donde nuestra comodidad nos está haciendo tropiezo. No hay un anhelo ferviente en nosotros por tener más del fuego de Dios. No hay en nosotros una pasión que nos impulse a buscar más del Señor. Nos conformamos con tener de Dios información, pero no estamos realmente moviéndonos en la dirección de la experiencia. Por este motivo, y si en realidad en nuestro corazón está el tener más de Dios, necesitamos atrevernos a hacer lo que no hemos hecho antes. Ya lo recitaba de esta forma el físico alemán Albert Einstein. Y él dijo, si quieres obtener resultados diferentes, debes atreverte a hacer las cosas de forma diferente. Si hasta este día tu cristianismo no te ha dado el bautismo en el Espíritu Santo, no te ha dado las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu de Dios, si hasta ahora no tienes convicciones reacias y firmes en tu vida, algo has estado haciendo mal. Y no es que Dios no te lo quiera dar, es la forma en la cual nosotros estamos digiriendo el Evangelio. El apóstol Wayne Myers solía expresar lo siguiente, y él decía, si el Evangelio no te ha cambiado es porque no te ha llegado. Y hoy encuentro a muchas personas dentro del ámbito cristiano participando de actividades piadosas y, si usted quiere, espirituales, pero ellos de espiritualidad no tienen nada. Porque la realidad es que no están comprometidos ni siquiera con su avance personal. Y eso es algo muy triste. ¿Por qué? Porque estamos pidiéndole a Dios un avivamiento colectivo, pero en ello resultamos hipócritas porque no estamos ni siquiera buscando un avivamiento personal. ¿Cómo quiero un avivamiento colectivo si no estoy peleando por una bendición para mí? No estoy realmente buscando a Dios. No estoy realmente comprometido con Él. Esperamos que las circunstancias o la casualidad de pronto nos coloque en una posición de ventaja para la cual no hemos peleado. Me encanta la expresión del apóstol Pablo cuando él dice, pelea la buena batalla de la fe. Y sabe, es lamentable, pero muchos cristianos hoy día están fingiendo, escuche bien lo que voy a decir, fingiendo militar en el ejército de Dios. No están realmente comprometidos con su destino en Cristo. ¿Usted cree que si yo no estoy comprometido con mi destino personal en Cristo, puedo estar comprometido con el destino de mi comunidad? Definitivamente no. Dicen por allí que el buen juez por su casa empieza, ¿no? Y si yo no estoy buscando un crecimiento espiritual y yo no estoy siendo intencional en mi búsqueda de Dios, ¿qué voy a esperar que la gente en mi derredor lo haga? ¿O me voy a tener a que circunstancialmente los que sí oran, los que sí buscan a Dios, hagan descender la gloria de Dios para que yo al menos pueda tocarla a la distancia sin haber movido antes un dedo? Si tú no trabajas por tu desarrollo espiritual,
nadie podrá hacerlo por ti. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro. Todos y cada uno de nosotros, de forma individual, somos responsables del nivel de gloria que hay en nuestra congregación. Así como del nivel de carnalidad que hay entre nosotros. Somos responsables de ello, en el sentido que implica mi individualidad. ¿Qué tan espiritual soy o qué tan carnal soy? Yo no soy responsable de lo que otros hagan o dejen de hacer, pero sí soy responsable de lo que yo hago o yo dejo de hacer. ¿Comprende? Y no puedo pedirle a Dios más de su espíritu, más de su gloria, si yo no me estoy comprometiendo primeramente de forma personal con tener más de su espíritu y más de su gloria. ¿Comprende? Entonces, si hasta este momento los resultados que has obtenido en tu caminar cristiano no te satisfacen, deberías hacer las cosas de forma distinta. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Tenemos una herencia maldita que se llama conformismo. Y creemos que ya por el hecho de sabernos salvos, ya no hay nada más que podamos hacer para añadir un nivel mayor de gloria sobre nuestra vida. Y la realidad, amados hermanos, es que muchos de nosotros, hablando en términos espirituales, estamos en el umbral de nuestro caminar en Cristo Jesús. Recuerde que Él dijo, yo soy la puerta. Pero Él también expresó que era el camino. Y el problema de muchos cristianos es que se han quedado en la puerta. No están avanzando a más en el Señor. No están creciendo, no están teniendo una experiencia con el Señor. ¿Por qué? Porque se están conformando. Hoy estamos ante la oportunidad de forjarnos un futuro mejor, en el que como iglesia nos movamos en la potencia del Espíritu Santo. Pero para que esto acontezca, necesitamos autoevaluarnos y darnos cuenta cuál es realmente nuestra condición delante de Dios. ¿Cuál es tu condición delante de Dios? ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? ¿O en qué nivel marca nuestra aguja? Nadie lo sabe mejor que tú mismo. Y el problema no radica en el hecho de que mi aguja esté marcando la reserva. El problema radica en que no estoy dispuesto a que las cosas cambien. Porque espero que circunstancialmente mi aguja marque la mitad del tanque. O circunstancial y de forma casual mi aguja marque el lleno total, sin buscar a Dios. ¿Y sabe qué? Eso no es posible. Por eso es que tenemos que partir de una autoevaluación y una expresión honesta de lo que en realidad estamos nosotros alcanzando en Cristo Jesús. Mire, hoy día muchos cristianos podrán abundar en conocimiento e información teológica, pero lamentablemente son pobres en cuanto a una experiencia real y verdadera, así como continua con el Espíritu del Señor. Ese es un problema verdaderamente serio, que muchas veces no consideramos tan importante como deberíamos considerar. Porque hoy muchos cristianos se están conformando con tener conocimiento e información teológica, pero de experiencia real y verdadera y continua con el Espíritu del Señor no tienen nada. La palabra de Dios dice, amados hermanos, que el reino de los cielos no es cuestión de palabras, sino de poder. Ahora te pregunto, ¿cuánto poder de Dios puede evidenciarse en tu vida? Lamentablemente muchos están tratando de avanzar en el caminar con Cristo, esperando que de repente sus circunstancias cambien, pero no están dispuestos a trabajar por un resultado más óptimo o mejor en sus vidas. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Sí, puede ser que en nuestra mente haya mucho conocimiento, puede ser que haya mucha información, pero ¿qué hay de nuestra experiencia con Cristo? ¿Hace cuánto tiempo que no tienes una experiencia sobrenatural con el Espíritu del Señor?
¿Se da cuenta cómo sutilmente nos hemos enrolado en una dinámica de conformismo? Nos hemos enrolado en una rutina de aparente piedad y pareciera que estamos cumpliendo, pero el indicador más claro de que no estamos haciendo lo que deberíamos es la insatisfacción que grita tu espíritu. No esperes que la insatisfacción brote de tu mente, no sucederá. Tu mente te dirá: ya leíste un capítulo de la Biblia, hiciste bien. No esperes que brote de tus emociones, porque tus emociones te dirán: debes de sentirte bien, pues no le haces mal a nadie. Pero tu espíritu no puede dejarse llevar por los pensamientos, ni tampoco por las emociones. Así que tu espíritu, si pones un poco de atención, lo escucharás pedir más de Dios, porque lo que le estamos dando no le es suficiente. El salmista lo expresa de esta forma y él dice: como el ciervo brama junto a las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Todo mi ser te anhela. Y sabes, es lamentable y hasta cierto punto vergonzoso que dentro del cuerpo de Cristo existan hijos de Dios conformistas, que lo único que aspiran es no irse al infierno. No están peleando la buena batalla buscando obtener de parte de Dios un galardón. No están peleando la buena batalla esperando conocer más al Señor y que el Señor les sea revelado al corazón. No. Lo único que simplemente desean es no irse al infierno y estar en el cielo. Pues ya pasé, ya no quiero más, ya con eso es suficiente. Y es algo muy triste porque, como mencioné al principio, estamos viviendo por debajo de las bendiciones que Dios ya preparó para cada uno de nosotros, por debajo de las promesas que Dios ya preparó para nuestra vida, pero no queremos. Necesitamos un cambio de actitud urgente. Porque mientras que no expongamos el corazón a Dios, todo se va a quedar en la mente. Y creeremos que por tener conocimiento, por haber tomado cursos, por haber tomado seminarios, por sabernos muchos textos de la Biblia, estamos del otro lado. Pero ¿sabes? Las relaciones no se evalúan por conocimiento. Las relaciones se evalúan de acuerdo a las vivencias. Y si no hay vivencias, no hay relación. Así de sencillo. Puedo tener información de una persona, conocer a una persona, saber cómo va a responder determinada persona o por qué tomó determinadas decisiones X persona. Pero eso no me hace tener una relación con esa persona. La vivencia sí. Y por eso, como hijos de Dios, necesitamos urgentemente buscar el tener una experiencia sobrenatural con Dios. Necesitamos una experiencia que nos sacuda el espíritu, el alma, la mente. Una experiencia con Dios que nos impregne de su gloria, incluso hasta el tuétano de nuestros huesos. ¿Se acuerda usted de Eliseo? Murió, fue sepultado, estaba tan impregnado de la gloria de Dios, tan metido en el fuego de Dios, que cuando estaban a punto de enterrar a un hombre cerca de donde estaba el cuerpo de Eliseo, y de pronto una banda de sirios andaba por ahí, aventaron el cuerpo y el cuerpo de ese hombre tocó uno de los huesos de Eliseo, y en ese hueso había tanta unción que lo revivió. ¿Cuánto de Dios hay en nosotros? No en información,
en vivencias. Desde que me convertí a Cristo, si hay una expresión que siempre ha cautivado mi mente, es la expresión que muchos profetas empleaban al decir: así dice el Señor, en cuya presencia estoy. Hoy la gente está más bien parada en sus emociones, parada en sus circunstancias, parada en su conocimiento, que en Dios. Y delante de Dios no es tan trascendente cuánto sabes como cuánto compartes con Dios. ¿Cuánto estamos compartiendo con Dios? ¿Cuán cerca de Él estamos? ¿O cuán distantes de Él estamos? Tenemos que ser honestos en cuanto a esta evaluación. Miren lo que dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 3. Vamos allá. Éxodo capítulo 3 y vamos a leer los versos del 1 al 5. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor así: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro y continúa buscando un lugar adecuado para ellas en el desierto, y sin darse cuenta, Moisés está delante de Horeb, que es la montaña de Dios. ¿Sabe? Todos nosotros hoy estamos en el camino de Dios, no porque seamos muy sensibles hablando en términos espirituales. Hoy estamos en el camino de Dios porque Él nos salió a nuestro encuentro. Esa es la realidad. Sin buscarlo, Él nos encontró. Y es algo que está sucediendo con Moisés, porque Moisés no está buscando a Dios, ni siquiera en su mente está el poderse encontrar con Él. Simplemente Moisés está cumpliendo con su labor y de pronto Dios, permítame la expresión, le está saliendo al encuentro. Ahora, no se quedan las cosas ahí. Dice la palabra de Dios en el verso 2 lo siguiente: estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, lea conmigo, ¡qué increíble! ¡Qué increíble! Dígalo conmigo otra vez, ¡qué increíble! ¿Sabe cuál es el problema de una iglesia frente a las cosas de Dios? Que ha perdido toda capacidad de asombro. Todo es rutina. Pocas cosas nos asombran. Valoramos tan poco la palabra que se nos predica. Valoramos tan poco la palabra a la cual tenemos acceso a través de un texto. Valoramos muy poco muchas cosas. Y es lamentable, amados hermanos, que hoy un altísimo porcentaje de cristianos no sientan asombro por las cosas de Dios. Lo hemos visto en N cantidad de reuniones. Si usted quiere recibir un toque de Dios, pase al frente. 3, 5. Los demás, inmutados. Te preguntaría, ¿usted no quiere más de Dios? Sí, pero aquí estoy bien. ¿En serio? Es que no quiero demostrarle a los hombres nada. No, es que no se trata de demostrarle a los hombres. Se trata de hacer lo que no he hecho para tener más de Dios. Acuérdese de Jacob. Él podría fácilmente haberse rendido cuando el ángel del Señor le dislocó la cadera.
Era demasiado doloroso para su humanidad. Y ¿sabes una cosa? A veces le estamos dando la vuelta a las cosas dolorosas del espíritu porque no estamos dispuestos ni comprometidos a tener más de Dios. Porque si estuviéramos realmente comprometidos a tener más de Dios, no le daríamos la vuelta a las cosas dolorosas del espíritu. Aquellas cosas que nos duelen en la carne. Y yo creo que necesitamos un cambio de mentalidad y comenzar a asombrarnos un poco más con Dios. Por eso la Escritura dice que aquellos que no sean como niños no pueden heredar el reino de los cielos. Porque algo que caracteriza a los niños es el asombro. No necesitas mostrarles algo demasiado elaborado para que esto produzca en ellos expectativa, emoción, asombro. El problema con muchas personas que tienen su cabeza llena de conocimiento y aparente información, aunque mucha de esa es imprecisa, debido a que no carecen de experiencia para confirmar lo que dicen, creer o saber, pues muchas de estas personas simplemente viven en un punto en el cual no tienen la posibilidad de tener más de Dios. Y están conformes. ¿Por qué? Porque su actividad piadosa, porque sus relaciones al interior de la iglesia o porque su servicio continúa intacto. Y esto de alguna manera les consuela emocionalmente e intelectualmente, aunque su espíritu siga teniendo sed de Dios. Tenemos que volver a asombrarnos, pedirle a Dios, enternece mi corazón. Porque es muy triste, amados hermanos, que muchos de nosotros, viendo el mover de Dios, no nos inmutemos, no cambiemos nuestra actitud hacia el Señor. Estamos completamente ajenos al mover del Espíritu Santo. Me impresiona la actitud de la mujer de flujo cuando ve a Jesús pasar y hay un montón de personas rodeando a Jesús. Va muchísima gente porque Jesús va a sanar a la hija de Jairo que está muriéndose. Entonces va un montón de gente junto a Jesús. Y esta mujer se acerca y toca el borde de su manto. Esta mujer tenía expectativa, asombro, sencillez en su corazón para reconocer que lo único que ella necesitaba era a Jesús. Y hoy muchos cristianos lamentablemente no tienen esta misma cualidad en sus vidas. Nada los impresiona. Nada les provoca asombro. Ahora la pregunta difícil es: si nada en Cristo les provoca asombro, imagínate cómo viven. Su vida no es algo que yo quisiera vivir. Completamente ajenos al mover de Dios. Moisés ve una zarza ardiendo. Eso era común en el desierto. Pero algo llamó su atención, algo despertó su interés, y es que la zarza no se consumía. El fuego seguía ardiendo y él, en lugar de correr de esto que aparentemente le es extraño, le resulta extraordinario y entonces su actitud cambia. Lo que muchas veces tenemos que cambiar es la forma en la cual estamos viendo las cosas de Dios. Porque si vemos el estar en este lugar o el ejercer un ministerio como simplemente una rutina más dentro de nuestro quehacer religioso, jamás vamos a trascender en el Señor. Hasta que cambia nuestra manera de ver las cosas de Dios, es que en realidad nuestro espíritu reacciona a aquello que nosotros le exponemos. Dice la palabra de Dios que se acercó diciendo: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza.
Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó. Dios jamás permitirá que toda iniciativa que tengas para buscarle pase desapercibida. El Espíritu Santo vino en Pentecostés y me encanta cuando la palabra de Dios lo describe y dice que vino como una fuerte ráfaga de viento. Era correspondiente al tipo de búsqueda que la iglesia primitiva estaba teniendo de parte de Dios. ¿Quieres una respuesta débil de Dios? Sigue buscándolo mediocremente. Y por su misericordia, te aseguro, por su fidelidad, Él te responderá. Pero podría darte mucho más si cambiáramos nuestra actitud a la hora de buscarlo. Muchos de nosotros simplemente, como ya lo he mencionado, de forma circunstancial y casual, estamos esperando que Dios nos coloque en un liderazgo o en una posición de mayor influencia, pero sin realmente pelear por ello. Y es triste, amados hermanos, que no estemos nosotros corriendo hacia el fuego de Dios. No voy a correr porque de entrada simplemente no provoca en mí expectativa, asombro. Puedo tener la información de los 9 dones espirituales, pero no desearlos. Y mientras que no los desee, no los tendré. Así de simple. Sí, puedo responder un examen en el que me pregunten cuáles son los dones del Espíritu Santo y catalógalos y responderlo correctamente, pero ¿sabes qué? No tener experiencia de la operación de ninguno de ellos en mí. Cristianos de teoría. Dice el verso 4 que cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. ¿Y qué hace Moisés? Aquí me tienes, respondió. Si lo contrastamos con la respuesta de Adán en el huerto después de haber caído, Adán, al escuchar su nombre, corrió a esconderse. Pero Moisés está expuesto al fuego de Dios. Y ese es el problema de muchos cristianos, que no están dispuestos a exponerse al fuego de Dios. Porque hay en sus vidas cosas que les avergüenzan. Y es triste cuando le damos más peso a aquello que nos avergüenza que a aquello que nos podría liberar. El Señor le dijo en el verso 5 a Moisés: no te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. La clave para poder habitar en la presencia de Dios radica en nuestro nivel de exposición a la gloria de Dios. Mire, fíjese. Hoy día muchos cristianos podrían abundar o podrán abundar en conocimiento e información teológica, pero lamentablemente son pobres en cuanto a una experiencia real y verdadera. Si no tengo una experiencia real y verdadera, mucho menos tendré algo continuo con el Espíritu Santo. Si yo no estoy teniendo una experiencia vivencial y sustancial con el Espíritu Santo, debería de dudar que mi experiencia con Él o mi relación con Él sea real y verdadera. Porque hoy día muchas personas están pensando que tienen algo de Dios cuando en realidad no tienen nada. Pero igual creen que serán salvos. Pero gracias a Dios por los pastores. Aunque nadie diga amén. Ya está de moda, ¿verdad? Aquí no aplauden, aquí no celebran. Ay, no. Porque el pastor es el encargado de decirte: si sigues por ese camino, te vas a perder. Y si sigues con tu indiferencia hacia las cosas de Dios, hacia el mover de Dios,
continuarás siendo un cristiano estéril. ¿Te acuerdas de la parábola de la higuera estéril? Jesús se acercó buscando fruto y no lo encontró. ¿Cuánto fruto encontraría el Señor hoy en nuestra vida? Dios le dice a Moisés: no te acerques más hasta que quites las sandalias de tus pies. Dice la palabra de Dios que si algo hace división entre Dios y nosotros son nuestros pecados y nuestras iniquidades. Las sandalias representaban aquello que le daba comodidad a la carne, pero que nos separaba del espíritu. Por eso Dios le dice a Moisés: quita tu sandalia para que tu carne quede completamente expuesta a mi santidad. Y sabe una cosa, algunos cristianos hoy día no tienen sandalias, tienen plataformas. Que nos separan de Dios. Pero no queremos hacer nada respecto a eso, porque sería demasiado doloroso para nuestra carne. Y sabes, mientras que le rehuyas y le des la vuelta a lo doloroso a tu carne, no podrás permanecer en la presencia de Dios. Y por ende, tu fuego será intermitente. Y por ende, como comunidad, no vemos un mover de Dios más fuerte. De nada nos sirve, escuche bien lo que voy a decir, un pastor consagrado, temeroso de Dios y ungido, si yo en mi vida personal no soy consagrado, santo y obediente a Dios. Es exactamente lo mismo que no tener a nadie. Porque somos una generación que se ha acostumbrado a demandar de los que nos presiden, pero no cuida las pequeñeces de su vida. Y somos semejantes a esos fariseos hipócritas que colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Así que antes de exigirle espiritualidad a alguien más, exígesela a la persona que aparece cuando estás frente al espejo. Porque mientras que no hagas las cosas de forma diferente, no tendrás profundidad en la búsqueda del fuego de Dios. Y surge la pregunta: ¿por qué hay cristianos que no han experimentado el fuego de Dios en sus vidas? La primera respuesta que viene a mi mente es por distanciamiento. La distancia en lo natural puede generar una frontera que nos aleje de aquellas personas que amamos. Y aun cuando el sentimiento sea real, aun cuando el sentimiento sea verdadero, todo aquello que no se cultiva se muere. Usted tal vez en algún momento recordará que tuvo una mejor amiga, un mejor amigo en la secundaria, que cuando fue el último día de clases lloraron hasta cansarse. Los dos estaban abrazados, escurriendo entre lágrimas y mocos y diciendo: siempre estaré a tu lado. Y han pasado los años y ya ni sabes qué rollo con esa persona. Y lo que te llevó a tener esa emotividad de final de curso ya no es más hoy. Dabas la vida por tu amigo. Cualquiera podría haber faltado en rayarte tu camisa. Los millennials no saben de eso, pero les explico rápidamente. Antes, cuando salíamos de la escuela, en lugar de que nos publicaran la foto en el Facebook o me enviaran mensaje por WhatsApp, nos rayábamos la camisa con pluma.
Y ahí nos ponían los mejores deseos. Algunos que nos traían tirria nos enterraban la pluma mientras escribían. Pero de las experiencias bonitas, ¿verdad? De la vieja escuela. Si una relación no se cultiva, se muere. No importa cuánto digas querer a una persona o cuán importante es esa persona para ti, terminarás olvidándola. Si no hay una relación real y verdadera. Y si carece de continuidad. Toda relación que quiera perpetuarse es de dos vías. Si no hay reciprocidad en la relación, tarde que temprano la vía que da se cansa. Y todos, y no es de extrañar, tenemos la posibilidad de simplemente un día despertar y decir, ya no más. Así que a cuidar las relaciones, iglesia, porque el distanciamiento las extingue. Y ese es el problema que origina nuestro caos y nuestra falta de fuego en el corazón. ¿Cómo puede ser eso, pastor? Sí, claro. Iniciamos un romance con Jesús. Le dijimos que sí. Gobiérname, sé mi Señor y Salvador. Y la relación dejó de ser de dos vías. Él nos sigue buscando cada día, pero nosotros le dejamos en visto. O no tenemos tiempo para contestarle. O simplemente le damos la vuelta. Les recomiendo la conferencia que prediqué, no recuerdo si este año o años atrás. No es como googlear. Búsquela. Vale la pena que la escuchemos. A veces creemos que tendremos a Dios siempre disponible y sabes, no es así. Tenemos que buscarle mientras pueda ser hallado. Porque si nosotros no cultivamos esa relación, un día escucharemos de Él, apártate de mí, porque jamás te conocí. No tuvimos experiencias, no tuvimos intimidad, no tuvimos vivencias. Vea lo que dice Jueces capítulo 2, verso 17, respecto del distanciamiento. Vamos a apurarnos. Jueces capítulo 2, verso 17. Y dice la palabra de Dios así: pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus padres, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. ¿Qué está sucediendo con el pueblo de Israel? Bueno, pues hay una generación de israelitas que no quiere obedecer a Dios y que su distanciamiento con el Señor está provocando un cambio en la relación. Diga conmigo, las relaciones crecen o se pierden a la velocidad con la que se incrementa la cercanía o la distancia. ¿Comprende? El problema original o el problema inicial es distanciamiento. Por eso es tan trascendente Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están distanciados de Dios. ¿Y qué es lo que provoca el distanciamiento entre Dios y un servidor? Quiero mencionarte 5 cosas rápidamente que provoca el distanciamiento. ¿Por qué no tenemos fuego espiritual en nuestra vida? ¿Por qué no somos realmente espirituales? ¿Por qué no somos gente de fe? ¿Por qué no somos gente obediente a Dios? Porque nos falta el fuego de Dios. ¿Y por qué no tenemos más fuego? Pues porque hay una distancia muy grande entre Dios y nosotros, y eso trae secuelas.
Diga conmigo, tanto en lo natural como en lo espiritual, todo distanciamiento produce secuelas. ¿Qué pasa con un corazón cuando éste comienza a distanciarse de Dios? Lo primero que yo encuentro es que esa persona comienza a producir o dejar que crezca en su corazón la incredulidad. ¿Y sabes qué es la incredulidad? No es otra cosa sino desconfianza. A mayor distanciamiento, mayor desconfianza. A mayor cercanía, a mayor vivencias, a mayor exposición, crece la confianza. La gente es incrédula, no porque Dios le haya fallado, es incrédula porque no tiene una relación cercana que le permita realmente tener vivencias con Dios. Entonces hay personas dentro del pueblo de Dios que no obedecen al Señor, que va a ser otro punto que voy a tocar, porque realmente no creen en las promesas de Dios. Vean lo que dice Lucas capítulo 18. Evangelio de Lucas capítulo 18, versos del 7 en adelante. Y dice la palabra del Señor así, hablando en el contexto de la historia de la viuda insistente. Y dice la palabra de Dios: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Ahora, lea con atención. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Usted sabe que conforme nos acercamos al día final, la maldad se incrementará en gran manera, y hoy lo estamos viendo. Y no solamente eso es lo triste es que el amor de muchos se está tornando frío. Les da lo mismo estar en la iglesia, escuchar una predicación o atender sus pendientes personales. No tenemos un celo verdadero por las cosas de Dios. Y qué triste, amados hermanos, que como iglesia estemos perdiendo el enfoque de lo que deberíamos valorar. Otra secuela del distanciamiento es la desobediencia. Obviamente esto implica pecado, pero en la medida que un creyente se aleja de Dios, se vuelve más permisivo para las cosas del mundo en su vida. Y sabe, necesitamos prestar especial atención a esa área de nuestra mayordomía vivencial. ¿Cuánto mundo estamos permitiendo en nuestra vida? Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3. Y leemos versos 20 y 21. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Otra secuela del distanciamiento entre Dios y nosotros es la tibieza espiritual. Usted ha escuchado ese pasaje en Apocalipsis capítulo 3, versos 14 y 16. Y dice la palabra del Señor: ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántas veces, amados hermanos, no estamos acercándonos al fuego de Dios con sinceridad, con honestidad? Y nos estamos conformando simplemente a practicar nuestra religión sin tener una experiencia vivencial con el Espíritu Santo. Otra secuela del distanciamiento con Dios es la impiedad y la mundanalidad en nuestra vida. Nos volvemos injustos.
Y comenzamos a ser transformados en alguien que no éramos, porque aquello a lo que te conectas es de aquello de lo cual te alimentas. Y si no estamos conectados a la fuente de vida que es Cristo, estamos conectados a otra cosa. Y de eso nos estamos alimentando. Finalmente, como secuela del distanciamiento, se da la dureza en el corazón. Y no es algo que suceda de la noche a la mañana, es algo que lleva su proceso y su tiempo. Pero llega un momento en nuestra vida en el cual estamos tan lejos de Dios que somos incapaces de diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Y para ello, ¿sabes qué hay? Un hay en la Escritura. Hay de aquellos que hacen de lo malo bueno y de lo bueno malo, que ponen la luz por tinieblas y las tinieblas por luz. Necesitamos acercarnos al fuego de Dios para ser transformados. Mire, toda profundidad con Dios comienza con un primer paso. Y si lo que deseamos de Dios es ser transformados y empoderados, lo que necesitamos entonces es acercarnos a su presencia. Santiago 4:8, ¿qué dice? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pero no comienza así el pasaje comienza llamándonos pecadores. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pero sabe, vivimos en medio de un contexto cultural en el cual la gente se ofende cuando escucha algo que no le provoca una emoción esperada, anhelada. Entonces, si somos confrontados por la palabra de Dios, nos ofendemos con el pastor. Y hay muchas personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque yo no quiero que nadie me esté regañando. Yo y Dios. ¿Sabe que esa es una mentira de Satanás? Que hoy la iglesia y muchos creyentes se la han creído. Yo y Dios. ¿Para qué quiero ir a la iglesia? Un montón de hipócritas en derredor. Yo aquí sé si leo, yo aquí sé si oro, yo aquí sé si estoy en paz con los demás. Mentiras, mentiras. Pero nos la creemos. Necesitamos un cambio en nuestras actitudes, un cambio en nuestra forma de pensar. ¿Para qué? Para que entonces podamos ser transformados y empoderados. Pero necesitamos acercarnos a Dios. Acércate a Él y Él se acercará a ti. Pregúntale a la persona que tienes a tu lado mirándole a los ojos. Primero al que tienes ahí cerca. Pero no quiero que alguien le hable a la nuca de otro. ¿Ok? Elige a alguien, dile, te lo voy a decir a ti en buena onda. ¿Ok? ¿Ya eligió a quién le va a decir? Te hago una pregunta muy honesta y sincera. ¿Cuánto tiempo más estarás sin unción? Espere a que le responda. Nuestra respuesta de sonrisa nerviosa. Es que no estamos dispuestos a hacer nada por tener algo distinto de Dios. Ese es nuestro problema. Si realmente anheláramos más del fuego de Dios, créame, nos expondríamos a Él. Pediríamos más de Él. Primero en lo personal y luego en lo comunitario. Pero muchos creyentes hoy son como aquellas vírgenes insensatas que están esperando que alguien más les regale o les venda del aceite que con anticipación buscaron para sí mismos. Segundo a los Corintios capítulo 3 verso 18. Vaya allá.
Segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 18, dice la palabra del Señor así: así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Solamente la exposición al fuego es lo que puede transformar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra forma de pensar. Necesitamos realmente tomar decisiones que nos coloquen en el futuro, estando en este presente que queremos disfrutar. Muchos piensan, todos los caminos llevan a Roma. Sí, a ver, jálele a Ecatepec a ver si llega a Roma. Jamás en la vida. De allá vengo, para los que no saben, allá vivo. Ay, el pastor habla muy mal de Ecatepec, seguramente vive en las lomas. No, hablo de lo que conozco. Allá vivo. Y créame que yendo para allá no se llega a Roma. No piense usted que cualquier circunstancia le va a llevar a Dios. Usted tiene que ser intencional, apasionado, determinado en buscar lo que quiere de Dios. Pero si no quieres nada, ¿sabes con qué tendrás mañana? Nada. Es tan tremendo cuando la Escritura, el apóstol Pablo hablándole a los creyentes les dice: ustedes, debiendo de ser ya maestros, necesitan que se les vuelva a enseñar los principios y fundamentos, porque de plano lo que les ha entrado por un oído les ha salido por otro. Escuche esto. A mayor distancia entre Dios y nosotros, mayor el nivel de enfriamiento espiritual que habremos de experimentar en nuestra vida. No puede una persona decir que está ardiendo en el fuego de Dios si tiene una distancia entre él y el cielo. Por eso Dios le dijo a Moisés: quítate las sandalias, si no, no me vas a sentir. Quita realmente lo que estorba entre tú y yo. Si no, no podrás trascender. Ahora escuche esto con mucha atención, porque esto le va a servir para su madurez espiritual y para que no le engañen. Las personas no se alejan de Dios por los malos ejemplos de los cristianos dentro o fuera de la iglesia, y menos por decepciones. Si alguien a usted le está diciendo: es que yo vi muy malos ejemplos en el pastor, en los líderes, en los hermanos, está mintiendo. La gente no se aparta de Dios por los malos ejemplos de los cristianos dentro o fuera de la iglesia, y tampoco se aparta de Dios por decepciones. Se alejan por voluntad propia. De ahí que lo anterior sean solo pretextos. Y esa es una realidad. ¿Qué me puede apartar del amor de Dios?, decía el apóstol Pablo. ¿Qué me puede apartar de Él? Dentro de todo su enlistado, excluye una sola cosa: tú mismo. Tú eres el único que puedes decidir qué tan cerca o qué tan lejos estás de Dios. Nadie más. ¿Comprende? Concluimos con esta cita. Filipenses capítulo 3, versos del 12 al 14. Vamos a leerlo, por favor. Filipenses capítulo 3, versos del 12 al 14. Mientras que usted lo encuentra, leemos lo que tenemos en la pantalla y dice así: en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para construir el mañana que anhelamos. Sin embargo, debemos saber que para que esto se convierta en nuestra realidad, necesitamos aprender a depender de Dios, exponiéndonos a Él, dispuestos a ser transformados y disponibles para hacer su voluntad. 3 factores importantes en el crecimiento de una relación
personal con Dios. Exposición, disposición y disponibilidad. Exposición, disposición y disponibilidad. Si usted dice que se está exponiendo a Dios, pero no está dispuesto o disponible, realmente no se está exponiendo. ¿Por qué el ser humano no le gusta exponerse a Dios? Porque toda exposición te hace vulnerable. Y por eso hay relaciones que no trascienden. Porque protegemos tanto nuestro corazón que marcamos una distancia entre nosotros y el ser amado. Y entonces eso evita que haya exposición y modifica nuestra disposición y nuestra disponibilidad. Y las relaciones no trascienden. ¿Entiende? Si no entendió nada de la palabra de Dios, al menos que entienda algo para la vida. Pero si no hay exposición, no hay disposición y disponibilidad, no importa qué tan maravillosa pueda resultar al comienzo una relación, no trascenderá. ¿Ok? ¿A los recién casados lo entendieron? Eso. Póngase de pie, vamos a orar.